Bueno, pues hoy vamos a hablar de biodiversidad. La biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La explotación indiscriminada que el hombre está realizando de la naturaleza, el cambio climático, la pérdida de hábitat, la proliferación de especies invasoras son algunas de las afecciones que están contribuyendo a la pérdida de esta biodiversidad en el planeta. Esa pérdida de la diversidad biológica altera las funciones de los ecosistemas y los hace más vulnerables, menos capaces de recuperarse y menos aptos para proporcionar a los seres vivos los elementos necesarios, valga la redundancia, para su supervivencia. España es un país rico en biodiversidad. Contamos con más de 85.000 especies. Nuestro país alberga el 54% de los hábitats terrestres que son de interés comunitario según la Directiva de Hábitats. 3 de los 11 grandes ecosistemas marinos están representados en España y el Mediterráneo alberga el 4% de las especies marinas descritas. Pero hay factores que amenazan esa biodiversidad, tales como fragmentación y degradación de los hábitats, deforestación, cambio climático, contaminación de los ecosistemas, caza furtiva y tráfico ilegal de especies, sobreexplotación pesquera, desertificación y erosión de los suelos, introducción de especies invasoras que contribuyen a esa destrucción que estamos poco a poco haciendo de nuestro propio planeta. Hoy contamos con ponentes que nos expondrán la visión de sus propias organizaciones sobre los problemas, amenazas y posibles soluciones para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural de la Comunidad de Madrid, y más específicamente en el entorno de la Sierra de Guadarrama. Os presento a Gonzalo Díaz, concejal de Más Madrid en Collado Villalba y promotor del proyecto de renaturalización del río Guadarrama en su tramo urbano por Collado Villalba. Hemos ganado la moción, por lo tanto está para ponerla en marcha. Laura Moreno, responsable del programa de especies amenazadas de WWF España, Worldwide Fund for Nature. Luis Martínez, CEO de BirdLife, biólogo y técnico del equipo del área social y biodiversidad urbana de CEO BirdLife. Jesús Bartolomé Martín, miembro de Ecologistas en Acción, Sierras, de la Comunidad de Madrid, vecino de Navacerrada y profesor de secundaria de Geografía e Historia. Javier Retamar, sindicato profesional de agentes de forestales de UGT, hola. Y finalmente nuestro diputado Alejandro Sánchez, diputado portavoz de Medio Ambiente y Agricultura de Más Madrid Verdes Equo en la Asamblea de Madrid. Y me presento, soy Lina, coportavoz de Más Madrid en Collado Villalba. Os doy la bienvenida y espero que la charla os sea agradable y interesante a todos. Gracias. Para que tengáis un poco una idea de cómo se va a desarrollar, voy a ir nombrando a las personas. Comenzará Gonzalo, intervendrán 10 minutos cada ponente y al final daremos un turno de palabra por si tenéis alguna consulta o alguna pregunta que hacerles a nuestros ponentes. Gracias. Os iré marcando el tiempo. Gracias, Lina. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, como sabéis, soy concejal de Más Madrid Collado Villalba y, digamos, yo voy a poner la nota localista en este punto porque yo he venido a hablar de mi pueblo, ¿no? Entonces voy a aprovechar acerca de la biodiversidad. Como seguramente muchos de vosotros conocéis, en Villalba tenemos varios espacios, puntos de interés de biodiversidad que están amenazados por vías de recuperación, ¿no? Como es el caso del río. Aquí tenemos la dehesa Boyal, que como todas las dehesas Boyal son, bueno, pues una serie de pastos comunales, de aprovechamiento comunal,
que partió de tener 130 hectáreas, ahora mismo quedan 70 solamente, porque se le ha ido pegando poco a poco a lo largo de la historia. Y además ahora mismo hay una parte que es de aprovechamiento ganadero, tenemos 200 reses de vacuno, en su momento también teníamos ovino, ahora solamente queda ya el vacuno, pero otra parte se ha dedicado como a parte urbano, ¿no? Luego tenemos la laguna del Carrizal, que es un caso muy curioso, ¿no? Una laguna natural que surge por dos manantiales que se decide en los años 90 convertirla en artificial. Entonces queda solamente un trozo en su estado original, mientras que la mayor parte, como el 80%, se convierte en algo artificial al estilo del estanque del Retiro. O sea, una locura, por decirlo finalmente, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? El Coto de las Suertes. El Coto de las Suertes es un espacio también que fue arrebatado a la burbuja depredadora, ¿no? del urbanismo en la sierra. Empezó en 1992 con un movimiento vecinal, se sabotearon las máquinas que estaban removiendo aquellas tierras para hacer una promoción de 600 viviendas, luego se rebajó a 300, y a base de sabotajes y bueno, ponerse delante de las máquinas, la constructora, bueno, como ya dejó de ser rentable, digamos, lo dejó en stand-by hasta que en el año 92 el Ayuntamiento de Collado Villalba lo compra por 7 millones de euros y hoy es un espacio bueno, que está degradado, pero en vías de recuperación también y esperemos que podamos salvarlo. Y el siguiente espacio que tenemos es el río Guadarrama. Lo del río Guadarrama es un drama en 3 actos que, bueno, voy a contar un poco el tema, cómo se hizo, en qué estado está y cuál es el futuro que hemos conseguido hacer desde aquí. Todas las cosas porque es una forma de recuperar la biodiversidad, un punto de interés de biodiversidad para Collado Villalba, sobre todo porque nosotros, por las características que tiene nuestro municipio, donde estamos encuadrados, ¿no? Donde estamos situados geográficamente, son espacios naturales que podrían hacer de Collado Villalba una ciudad que tiene muchísimo potencial para hacer la transición hacia una ciudad sostenible y que sea vivible, ¿no? Entonces, bueno, yo en esto del río Guadarrama, digamos que podríamos empezar por la crónica de un despropósito ecológico. Y para entender cómo se hizo la canalización del río Guadarrama, tenemos que partir de los años 60, 1960. En aquellos tiempos Collado Villalba tenía 5.000 habitantes y en ese momento no estaba construida ni la A6, ni solamente teníamos la carretera nacional, teníamos una empresa de forja que empezaba en aquellos tiempos, que era MADE, y bueno, pues 5.000 habitantes, un lugar que los madrileños venían de vacaciones, pero que todavía, digamos, tenía toda la esencia del pueblo serrano grande, pero tenía la esencia del pueblo serrano, ¿no? Es a raíz de los años 60 cuando MADE, la forja, empieza a crecer, y empieza a crecer mucho. Llega a tener 1.500 trabajadores con una población de 6.500 habitantes en Villalba, con lo cual os podéis imaginar que es que el pueblo, prácticamente todo el mundo, o casi todo el mundo, trabajaba en MADE, aunque también existía luego la parte agrícola, la parte ganadera de Collado Villalba y la piedra. Es decir, esto es un pueblo también de canteras. Pero claro, junto con el crecimiento de MADE, se plantea la construcción de la A6 y entonces ya empieza esto a desmadrarse, ¿no? Por un lado, porque se empiezan a hacer promociones urbanísticas en Villalba desde el punto de vista de hacer lugares de vacaciones, ¿no? Segundas residencias, y por otra parte, porque empieza a fluir mucha gente a Collado Villalba, puesto que había ya muchísimo trabajo, ¿no? En ese momento, cuando se decide hacer la autopista 6 y crece la forja, MADE, que luego se convirtió en Forjanor, empieza a desarrollarse un barrio que se llama El Gorronal. El Gorronal, ya que hago un inciso, un gorrón es un guijarro plano de río, un guijarro de toda la vida, y se le llama Gorronal porque ese barrio empezó a construirse en lo que antes eran huertas, pero que estaban a la orilla del río Guadarrama. El río Guadarrama en Villalba no estaba limitado por taludes, o sea, directamente fluía de forma natural, sin taludes y sin nada, y todo ese barrio, que eran huertas, existía, claro, una
gran zona de ribera, ¿no? Pues ahí es donde se decide empezar a construir en esas huertas, hacer un desarrollo urbanístico bastante desordenado, estamos hablando de los años 70, y ganando terreno al río, por llamarle ganar, porque lo que se hace al final son auténticas barbaridades, que lógicamente cuando llegan las épocas de crecida, el río recupera esas riberas y empiezan a inundarse las casas que han construido junto con los corrales que se van haciendo y todas las construcciones. Va creando un grave problema para esas viviendas que van ocupando esa zona, ¿no? La zona de ribera, la zona de policía, se construye incluso a menos de 5 metros del cauce del río, ¿no? De hecho, en los años 80, en los primeros 80, hay una serie de grandes inundaciones que hacen que el ayuntamiento, en aquel momento, estaba dirigido por el Partido Socialista, digamos que no, desde el año 79 hasta los 80 y tantos, nada más que había habido un alcalde que era del Partido Socialista, se decide bueno, hacer una canalización del río al estilo de la que se hizo en Madrid, es decir, entubar el río a base de hormigón. Entonces, bueno, se hace una obra faraónica que finaliza en 1983 y que es ahora mismo el tramo que nosotros podemos ver en el tramo urbano de Villalba. O sea, si vais, por ejemplo, por la calle Real, lo vais a ver, que además es que es un destrozo total, veréis cómo lo que se hace es levantar el lecho del río, profundizar 3 metros y además es que se hace de una forma curiosa, porque lo que se hace es cavar una trinchera paralela al cauce del río, levantar todo el lecho, hacer los taludes verticales con hormigón y una vez que se tiene ya todo hecho, se cambia el cauce del río. El cauce antiguo lo que hace es elevarse y hacer calle por encima, con lo cual ahora mismo el cauce que tiene el río Guadarrama por Villalba no tiene nada que ver con el que tenía originalmente. Son un cauce totalmente diferente, ¿no? Además, en esta zona también lo que se hace es, hay un arroyo que pasa paralelamente al río Guadarrama y también se hace la misma operación, meterlo con hormigón, ¿no? Bueno, a partir de ahí los vecinos, los que estábamos preocupados por el asesinato del río, porque es un asesinato en toda regla, empieza a haber movilizaciones, quejas vecinales y durante muchísimos años, bueno, pues digamos, intentamos cambiar eso. En el año 2006, también otro ayuntamiento socialista decide hacer una pseudo-naturalización, que es cubrir el hormigón, bueno, pues con jardineras, y poner una serie de represas, como se hizo también en el Manzanares, para conseguir que la velocidad del río no sea tan rápida, porque al final lo que estaba ocurriendo es que para que no se desbordase, aquello era, bueno, bajaban las aguas muy rápidas y hacía un efecto cañón, ¿no? Bueno, pues con estas represas se intenta que se creen isletas para ver si se puede crear algún tipo de vegetación, algún tipo de vida en el río. Efectivamente, se crean sedimentos, sale alguna vegetación del río, nada que ver con una vegetación original, y a partir de ese momento aparecen peces y los patos. En cualquier caso, el río ahora mismo es un río que está moribundo. Hay 3 tramos que son fundamentales. Uno es el tramo más natural, digamos que es por Puente de Berreño, por Romacalderas, que bueno, que ahí sí que mantiene todavía la forma de un río, digamos, normal, aunque sí que tiene ya intervenciones humanas, ¿no? Se han cortado pasos y se ha ocupado la zona de ribera, ¿no? Luego de Romacalderas hacia ya donde empieza la canalización urbana, sí que ya deja de ser un río, empieza a ser un canal, todavía no está metido en el hormigón, empieza a aparecer basura, y a partir ya del tramo urbano, básicamente es que es un canal, ¿no? Bueno, esto es, digamos, no me queda mucho más tiempo. Bueno, simplemente es comentaros la situación, digamos, os he contado cómo fue el origen, la situación en la que está el río, había mucho más que hablar, y ahora me quedaría la parte del renacer del río, lo que vamos a hacer con el río para conseguir que vuelva la biodiversidad a Collado Villalba en el tema del río, porque luego de los otros 3 puntos que os he hablado también habría mucho que hablar. Bien. Gracias.
Bueno, primero vamos a hacer los 10 minutos por cada ponente y luego, como se va a poder hablar más, cada uno luego se puede extender más. Ahora nos va a hablar Laura Moreno, que es responsable del programa de especies amenazadas de WWF España. Gracias. Muchas gracias por invitarnos a la organización. No sé si se ve mucho la presentación, No, se va. Hay mucha luz, ¿no? Sí, va por aquí. Vale. Pues nada, yo os iba a contar un poco, una perspectiva un poco más global. Yo trabajo en WWF, que es una organización internacional, una de las mayores organizaciones de conservación de la naturaleza. Y también soy vecina, bueno, no de Villalba, vivo en Los Molinos. Pertenezco a una asociación local que se llama Entorno a Los Molinos, que de hecho este año cumple los 25 años. Entonces, bueno, doy esta visión global, pero muchos de los problemas que han comentado ya son globales, ocurren en todos sitios y son muy similares, ¿no? Y también la experiencia de Los Molinos, de la dinámica de estos pueblos y de la urbanización brutal que han tenido en los últimos 4 décadas, veo muy reflejado lo de vivir de espaldas al río. Bueno, quería comentaros que nosotros elaboramos un informe que sería, como quien dice, nuestro termómetro de cómo está la biodiversidad a nivel mundial, y lo sacamos cada 2 años. Ahora en septiembre sacaríamos el de 2022. Se llama el informe Planeta Vivo. Y básicamente tiene varios, en base a unos indicadores, miramos cómo está la tendencia de la pérdida de especies y también de nuestra huella, de la huella del ser humano en la naturaleza. Básicamente el dato del último informe fue muy alarmante porque apuntaba que un 68% de las poblaciones de vertebrados se han perdido desde los años 70. En cuanto a las amenazas principales de la biodiversidad, son casi todas, pues, desde cambios de uso del suelo, es lo que ya comentaba antes, ¿no? La urbanización, la ocupación de ese suelo y su transformación, la sobreexplotación de especies o de recursos, ya sea porque sea una explotación insostenible, aunque sea legal, o porque sea incluso explotación ilegal, ¿no? También tenemos las especies invasoras y las enfermedades. Esta es una amenaza que además ha ido creciendo en los últimos años. Hace unos años en los informes previos que realizábamos aparecía como la 4ª, la 5ª amenaza, y cada vez ha ido subiendo en importancia, ¿no? Por el número de especies que se ven afectadas. La contaminación es una de las más grandes, y el cambio climático, que al final es una amenaza global. Y entre estas amenazas, además, unas interrelacionan, se suman, digamos. Aquí tenéis más o menos por distintos tipos por distintos lugares, un poco cómo es la tendencia. Hay una serie de lugares como Latinoamérica o Asia, Pacífico, ¿no? Que son lugares donde ahora se está notando mucho más la pérdida de biodiversidad, son puntos calientes de biodiversidad, pero bueno, que al final es una tendencia global de todo el planeta. Y por importancia, ya veis ahí en los sectores la importancia de cada una de las amenazas que hemos comentado, ¿no? Aquí un poco son las causas. A veces hablamos de estas causas principales, pero nos olvidamos que detrás de estas causas más directas están las causas indirectas, que esas sí que son en las que más podríamos influir, ¿no? Y en las que seguro que todos podemos hacer cambios para revertir estas amenazas. Pues hablamos de pautas de producción y consumo, hablamos de la gobernanza, de cómo las distintas instituciones se coordinan para abordar los problemas, la tecnología, los conflictos. Ahora, por ejemplo, el conflicto bélico de Ucrania, como podéis imaginar, ha tenido muchísimas consecuencias a nivel de que se han aprobado nuevos decretos de medidas de urgencia por la guerra con graves efectos para la biodiversidad, porque se están rebajando mucho las exigencias ambientales a ciertos proyectos, tanto en la parte agraria como en la parte energética, lo que es preocupante para la biodiversidad, y luego las enfermedades y las pandemias,
Pero bueno, nosotros somos optimistas, ¿no? Entonces tenemos una curva que es totalmente descendente, pero estamos convencidos de que si hacemos más esfuerzos en conservación, de que si producimos de una manera más sostenible y de que si consumimos de una manera más sabia y con menos impacto, podemos cambiar las cosas, ¿no? Por resumirlo un poco, hay una importante pérdida, ahora que estamos en la sexta extinción global de especies, causada por el ser humano además. Es una situación de emergencia planetaria al mismo nivel o más que el cambio climático, aunque de la biodiversidad se habla menos. Nosotros somos la causa, luego necesitamos la naturaleza, que lo hemos visto también y se ha quedado muy patente en la pandemia del coronavirus. Todo el mundo quería salir a la naturaleza y sobre todo esos sectores primarios que eran indispensables en las épocas de crisis como la pandemia, como la guerra de Ucrania, es lo primero que notamos, ¿no? La naturaleza nos provee de servicios, de bienes, de agua dulce, de alimentos y tenemos que cuidarla porque de ello depende nuestra seguridad alimentaria y nuestra salud. Y luego podemos restaurar la naturaleza, ¿no? Y nada, básicamente quería daros esa visión. Un poco a nivel de la Comunidad de Madrid, nosotros lo que proponemos es que haya realmente una política de conservación de la biodiversidad, que la Comunidad de Madrid, en comparación con otras comunidades, a veces está un poco ausente. La Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades autónomas que no ha aprobado planes de recuperación de especies amenazadas. También tiene una estrategia, la falta de una estrategia potente por lucha contra ceros envenenados, que es una amenaza importante a la biodiversidad, y también la actualización del catálogo de especies amenazadas, ¿no? que es un catálogo muy antiguo y no se ha actualizado, y estos catálogos no son una foto fija. Ha habido muchos cambios y hay especies de la sierra que están en grave peligro de desaparición. Y nada, ya más a nivel local, pues creo que en estos pueblos, no en Villalba, bueno, ya voy terminando, no en Villalba, que Villalba actúa un poco como capitán de la sierra, pero los municipios que hay alrededor lo que tenemos es una dinámica de mucha población en verano y muy poca en invierno, y eso hace que los servicios tengan que ser acordes con esto, ¿no? Tanto a nivel de gestión de residuos como de jardinería, etc. Nada, sin extenderme más, que no quiero robar. Muchas gracias, Laura. Paso la palabra a Luis Martínez, CEO BirdLife. Hola a todas y a todas. Lo primero quería agradeceros tanto el desplazamiento hasta aquí, que habéis venido a participar, y a las personas a los organizadores que nos han invitado. Estamos hablando de biodiversidad en el marco de la Sierra de Guadarrama. Voy a ver si consigo poner la presentación. Ya. Como trabajo en la Sociedad Española de Ornitología, obviamente pongo una foto de una mariposa. Para poner algo de la Sierra de Guadarrama, la foto es de hace 15 días, recién tomadita, que han estado volando por aquí. Entonces, cuando hablamos redundando un poco con lo que comentaba nuestra compañera Laura, podemos hablar si hablamos de amenazas de la biodiversidad, nos podemos ir a cuestiones globales, como puede ser esa mariposa que tenéis ahí, la Rande, que es una mariposa Apolo, es una de las mariposas más emblemáticas de los lepidópteros que tenemos en la península ibérica. Es una especie de relicta glacial que bajó a la península ibérica durante las glaciaciones, igual que otras especies como el urogallo o el pito negro, que son aves más conocidas, y al retirarse los hielos ha quedado limitada a los macizos montañosos. Esta foto está tomada en una población que es la más densa de toda la Sierra de Guadarrama, que está en un cerro de unos 1.300, 1.400 metros, y ha quedado la población acantonada en la cara norte de ese cerro. En los últimos 100 metros de altura hasta que llegas al pico, pues ahí están todas, con una densidad asombrosa. Yo nunca he visto en toda España una densidad de mariposas Apolo como las que hay ahí, pero es una mariposa que está condenada a la extinción por el cambio climático. Esa población, por la sencilla razón de que con la subida de las temperaturas ella no va a poder huir en altura
en respuesta a ese aumento de las temperaturas, buscando temperaturas más frescas. No, está ya en la parte más alta de la montaña, que es una zona próxima al escorial, y ya de ahí no va a poder pasar. Podríamos hablar de amenazas de los anfibios, que es el grupo vertebrado más amenazado del planeta, el que sufre una mayor tasa de extinción a través de enfermedades emergentes como hongos, como la quitridiomicosis, enfermedades víricas como coronavirus, etcétera, etcétera, de los cuales nosotros también somos responsables. Además, otro grupo de nuevo muy expuesto a todo lo que son contaminación de aguas, modificación de cauces, cambio climático, etcétera, etcétera. Es un drama lo que está ocurriendo con nuestros anfibios aquí muy cerca. No conozco bien Villalba, perdonadme, pero tenéis la zona de Alpedrete, de las canteras, que tiene unas poblaciones maravillosas de anfibios. Es una gozada ir por ahí de noche con la linterna a verlos en época de reproducción. Podríamos hablar de especies mucho más emblemáticas, como puede ser el buitre negro, de la población reproductora que tenemos en la Sierra de Madrid. Pero yo he decidido centrarme en algo que nos es muchísimo más cercano y convivimos con ello. Siempre que pensamos en biodiversidad y en conservarla, solemos mirar hacia espacios naturales y nos olvidamos de nuestros vecinos. Y nos olvidamos de nuestra biodiversidad urbana. Cuando pensamos en biodiversidad urbana, solemos cometer un pequeño error. Y es que siempre pensamos en zonas verdes, en parques, jardines, zonas periurbanas, en las cuales podemos tener aves fabulosas, como son ese herrerillo, ese petirrojo, especies ubicuas en cualquier zona verde de todo el pie de sierra de Madrid, incluso algunas mucho más especiales y muy fáciles de atraer a nuestros parques y que de hecho ya suelen estar presentes, como puede ser ese autillo, que está fotografiado en zona urbana. Ahora bien, estas especies que vemos aquí no se juegan su futuro, su existencia en nuestras ciudades. Lo que pase con sus poblaciones en las ciudades nos importa a nosotros, pero no a la población. ¿Por qué? Porque son ubicuas de medios forestales, de hábitats menos antropizados que el entorno urbano. Sin embargo, hay otras especies que se han casado con el ser humano y su futuro depende 100% de lo que hagamos nosotros con ellas. Por ejemplo, un ejemplo es el vencejo. Los datos de Sociedad Española de Ornitología de nuestros programas de seguimiento indican que el vencejo común, un ave que forma parte de nuestro acervo cultural, su canto, su voz de las tardes de verano de cuando éramos niños y de toda nuestra vida, en las últimas 2 décadas ha tenido un declive del 40% en España. Eso ha merecido su catalogación en el reciente libro rojo de aves como una especie vulnerable. Aquí es como un ejemplo para ejemplificar el problema de los vencejos. Estos vencejos están grabados desde la puerta de la ventana de mi casa, en Fresnedillas. Es una pequeña colonia que cría en esa parte de esa casa que estáis viendo ahí, que está sin revocar. ¿Qué ocurre con los vencejos? Que dependen de este tipo de estructuras viejas, por así decirlo, donde se asientan sus colonias de cría. Y ahora bien, ¿quién sabe que están ahí esos vencejos criando? Yo lo sé de casualidad porque vivo frente a ellos y porque me gustan los pájaros, porque soy un friki. Ahora bien, si mañana ese señor, que ocurrirá, quiera revocar esa casa, va a ir al ayuntamiento, va a pedir un permiso de obra, una licencia de obras, se la van a dar, porque de hecho me imagino que es hasta una licencia menor, y esa colonia va a desaparecer sin que nadie se entere. Tampoco está muy clara de quién es la competencia en este caso, ni siquiera de proteger esto. Es fauna silvestre, pero las competencias son de urbanismo, pero son municipales por un lado, pero no hay una normativa superior. Y os lo voy a ejemplificar para que os hagáis una idea de cómo va esta situación, de cómo las afecta realmente, con 2 ejemplos. Voy a intentar ser muy rápido, no sé cómo voy de tiempo. 3, vale. Bueno, pues en este caso os voy a poner 2 ejemplos que son de Madrid, ¿vale? Esto es una colonia de vencejos que nos avisaron de casualidad porque uno de nuestros socios nos avisó de que en un barrio que es Meseta de Orcasitas iban a cambiar las cubiertas que tienen amianto de unos 70, 80 edificios y nos avisó de que había muchos vencejos. Nosotros fuimos allí, nos dimos cuenta que había muchos vencejos, que la remodelación de esas cubiertas iba a aniquilar las zonas en las que criaban los vencejos, que aprovechaban esos tejados de uralita para poder acceder al interior. ¿Y qué se te viene encima para intentar salvar esta colonia? Bueno, pues lo primero es un trabajo enorme. Primero, tengo que saber cuántos vencejos hay, tengo que preparar planos de censo, que es esto que veis aquí a la izquierda,
A la derecha, los resultados de ese censo, que son esos puntitos naranjas, son los vencejos que criaban el año pasado, los puntitos verdes son los que hemos detectado este año, porque los puntos negros grandes sobre los edificios son los que ya se han cambiado las cubiertas. Y en todo este proceso, después de contactar con agentes autonómicos, municipales, vecinales, arquitectos, constructores, pues surgió la posibilidad de colocar, y de hecho hemos colocado unas 200 nidos artificiales. Afortunadamente, luego si queréis hablamos de los vencejos, si a alguien le interesa, porque son fascinantes, pero tenemos ocupación este año ya, este primer año que están colocadas dentro. Ahora bien, gracias a los datos de seguimiento que estamos realizando, lo que sabemos es que a pesar de haber colocado 280 cajas nido, la población que detectamos en 2021 era de 266 parejas y este año solo hemos localizado 129 nidos en los tejados que quedan todavía sin cambiar y 16 que están criando en caja nido. Esto significa que a pesar de todo, de haberlo hecho bien, hemos perdido prácticamente el 50% de la población reproductora para este año. Otro ejemplo muy rápido y dramático es con el avión común, que también es otra víctima. El avión común es con las golondrinas, la gente lo confunde, construye sus nidos de barro y nos encontramos con lo mismo. Un socio nos avisa, oye, van a derribar un edificio que tiene una colonia gigantesca. Ahí en esas dos fachadas que estáis viendo hay más de 500 nidos de aviones, más de 500. Fue una locura tener que censarlos a través de vídeos como estos que veis, para luego visionarlos y ir viendo cuántos de estos nidos estaban ocupados. Bueno, en 2020 los censamos, había casi 400 parejas criando, en 2021 ya se había tirado el edificio, solo se reubicaron 105 parejas, es decir, la cuarta parte, y no sabemos qué pasó con la otra tercera parte. Además, los que se quedaron criaron fatal, disgregados en 7 colonias, porque les costó horrores ver dónde hacer el nido, tardaron muchísimo en hacerlos. Y este año lo que nos hemos encontrado son menos nidos ocupados y encima prácticamente el 80% depredados por urracas. Entre otras cosas porque las colonias al ser más pequeñitas tienen menos probabilidades de defender sus nidos. Es decir, algo muy tonto. Lo que ha hecho ha sido extender en el tiempo el impacto de eso. Y eso es algo que nos compete a todos y sobre todo cuando hablamos del entorno municipal, y perdón por el minuto que me he pasado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Le paso la palabra a Jesús Bartolomé Martín, que es miembro de Ecologista en Acción. Pues muchas gracias a todos los que habéis venido y a la organización por la invitación a Ecologistas en Acción. Somos una organización confederal, entonces bueno, trabajamos con grupos locales que nos coordinamos por regiones y luego a nivel estatal. Entonces, una de las características que tiene nuestra organización es pues, un trabajo muy voluntario, ¿no? a nivel local, y aquí en la Sierra pues, hemos creado un grupo, unos municipios aquí serranos, Collado Villalba, Los Molinos, Cercedilla, El Escorial, Guadarrama, etc. Pues, tenemos a socios y miembros que participan en la organización y tenemos mucho trabajo, ¿no? por delante, porque realmente la situación ambiental y la crisis, ¿no? ecológica en la que estamos pues es realmente tremenda. Bueno, nosotros damos un enfoque ecosocial, ¿no? a los problemas porque pensamos que, como es el tema de la sexta extinción, ¿no? Que estamos viviendo, pues son síntomas en realidad del sistema de producción y consumo que tenemos y bueno, pues pensamos que hay que ir a las causas, ¿no? al origen de estos problemas para realmente atajarlos. Entonces, con el tema de la biodiversidad, pues ya que comentaba bueno, pues, estas mosquiteras que tenemos nuestro compañero, en Ecologistas estamos haciendo con otras organizaciones una campaña sobre estas 3 mosquiteras y en relación con ellas, el cejo, ¿no? por ejemplo, que consumen una cantidad de mosquitos, pues querría resaltar dentro de la biodiversidad sobre todo los insectos, ¿no? Realmente, pues, más de la mitad de las especies vivas son insectos, ¿no? Es una parte muy importante, no es la más apreciada por el público, podríamos decirlo.
porque bueno, no se parecen a nosotros tanto, ¿no?, como los vertebrados, por ejemplo, pero realmente cumplen un papel muy importante. Entonces, bueno, desde Ecologistas y otras organizaciones entomológicas, pues llevamos a cabo una campaña, ¿no?, de sin insectos no hay vida, bueno, entonces resaltando la importancia de los insectos. Bueno, la última revista de la organización ecologista, pues también la dedicamos a los insectos. Estos son realmente importantes, ¿no?, aquí en la Sierra de Guadarrama. Bueno, nos ha enseñado el compañero, ¿no?, la graelsia, ¿no?, un símbolo de la sierra, por ejemplo, pero bueno, realmente a nivel de poblaciones de coleópteros, ¿no?, de escarabajos y mariposas especialmente, pero bueno, mucho más, pues tienen una biodiversidad muy importante y realmente se están reduciendo, ¿no?, entre otras cosas por el cambio climático, ¿no? Está claro, es una de las causas, pero también el uso de pesticidas, ¿no?, es también muy importante en este sentido para reducir estas poblaciones. Entonces, bueno, resaltamos la importancia de estas especies, ¿no?, por ejemplo, para la polinización, ¿no? Entonces, realmente, sin los insectos, pues se reduciría la polinización y, de hecho, bueno, pues las plantas con flores y los insectos, ¿no?, pues tienen como una simbiosis, ¿no?, podríamos decir, entre unos y otros, evolutiva a lo largo del tiempo y bueno, cumplen un papel muy importante, ¿no?, para el sostenimiento de la vida. Bueno, pues ya sobra decir, ¿no?, que si no tenemos plantas, pues alimentarnos tampoco vamos a poder, ¿no? Entonces, realmente es un tema pues, realmente importante, ¿no?, el proteger a estas especies, ¿no?, de insectos. Hablando un poco de amenazas aquí, más en la Sierra de Guadarrama, más allá del cambio climático, que es una amenaza global y que, bueno, hay que combatir también a nivel local, lógicamente, y a nivel global también, claro. Bueno, pues podríamos hablar sobre todo de la urbanización, ¿no? El problema de la sierra, bueno, los crecimientos urbanísticos que tuvieron ya pues, desde los años 70, incluso antes, sobre todo segundas residencias, pero bueno, no solo, luego se han convertido en primeras residencias y realmente esto pues, ha eliminado, ¿no?, muchos hábitats en la sierra y estas construcciones han ido unidas a infraestructuras, a carreteras. Entonces, bueno, tenemos actualmente pues, procesos que estamos siguiendo desde nuestra organización, como los crecimientos urbanísticos de Cerceda. Bueno, pues se han publicado nuevos planes urbanísticos que bueno, nos están tramitando con toda la transparencia que debería hacerse. Y por otra parte, bueno, pues también, por ejemplo, en Alpedrete, en la zona de las canteras, pues también bueno, hubo planes bastante, ¿no?, terribles de extensión de Alpedrete. Se remitieron en parte, pero bueno, hay zonas muy cercanas al Castillo de Mata Espesa, por ejemplo, que bueno, siguen amenazadas, ¿no?, por proyectos urbanísticos. Por otra parte, bueno, pues estamos preocupados y trabajamos especialmente en los últimos meses, ¿no?, con el anuncio del desdoblamiento de la carretera M600 desde Guadarrama hasta Navalcarnero. Bueno, las infraestructuras realmente pues, son mortales, ¿no?, para los seres vivos. La mejor forma es ir en bici, que yo lo hago habitualmente por las carreteras, y la verdad que es terrible ver, ¿no?, todos los animales muertos, erizos. Bueno, hay lobos también, ¿no?, los jabalíes también se ven, pero bueno, pues otros como culebras, pues, hay muchas que todos los días, ¿no?, acaban aplastadas. Se calculaba aproximadamente en unos 1000 los números de muertos al año. Hace un tiempo en la Comunidad de Madrid se habían localizado como 100 puntos negros en las carreteras de Madrid, pero bueno, pues realmente se ha hecho poco para evitar estos puntos negros. No hay pasos de fauna como en otros países, ¿no?, tan desarrollados y lo que se suele hacer es eso, pues, nuevas ampliaciones, apostar, ¿no?, por nuevas construcciones que realmente no se justifican más que por los desarrollos urbanísticos, fundamentalmente, porque bueno, una de las cosas que estamos señalando en el tema del desdoblamiento de la M600 es que nosotros queremos seguridad, lógicamente, en las carreteras, no demandemos seguridad en las carreteras, pero esa seguridad no se consigue ampliando las carreteras. De hecho, eso puede provocar más muertes, sino sobre todo corrigiendo determinados puntos conflictivos dentro de la carretera. Entonces, bueno, pues,
apostamos por esas modificaciones. De hecho, pues el desdoblamiento además tardaría pues bastante tiempo en desarrollarse como tal y tendría unos costes económicos realmente pues, enormes, y realmente no hay una situación de tráfico que justifique todo esto. Bueno, pues ya digo que hay no muchos problemas. También otro de las cuestiones que trabajamos es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su falta de protección. En muchos casos hemos denunciado, ¿no?, que bueno, pues la legislación del parque, ¿no?, y los planes de ordenación pues, en parte han quitado la protección respecto a situaciones anteriores. Entonces, bueno, nos preocupa el permiso de pruebas deportivas como el Trail Peñalara, que usan frontales de noche y bueno, su impacto, ¿no?, también en murciélagos, en otros seres vivos, por ejemplo, bueno, y la masificación, ¿no?, sobre todo de la sierra, y en ese sentido bueno, pues también pues, nos hemos movilizado, ¿no?, con el tema de las pistas de esquí del puerto de Navacerrada, que todo hay que decir que este año abrió la empresa de gratis, podríamos decir, sobre terrenos públicos, ¿no?, ocupando terrenos públicos. El tema está judicializado, pero bueno, pues está también politizado, por desgracia, en el mal sentido de la palabra, y bueno, pues esperemos que el próximo año no abra, ¿no?, y se cumpla pues, el fin de la concesión de ese monte de utilidad pública que se asienta, ¿no?, la estación de esquí. Bueno, todos los temas también relacionados con esto es el Pinar de los Belgas, que llevaba una gestión forestal bastante agresiva en los últimos años y que, bueno, por suerte el organismo autónomo de parques nacionales en principio se ha hecho con él y bueno, pues estamos también preocupados para que realmente pues, se haga una gestión sostenible, ¿no?, de este pinar, que es uno de los mejores conservados de la sierra. Y bueno, pues en cuanto a soluciones habría mucho que hablar, pero bueno, pues tampoco eso lo podemos dejar para después. Especialmente lo que destacamos son, bueno, los corredores ecológicos. Destacamos la importancia de conectar zonas protegidas, ¿no? Por ejemplo, hubo un plan en la Comunidad de Madrid que está ahí abandonado que bueno, se podría retomar. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Javier Renoir, que es de Sindicato Profesional de Agentes Forestales. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme aquí a estar hablando con vosotros. Y... Sí. Hola. Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, pues quería comunicar que estamos aquí como agentes forestales, pero estamos a través del sindicato UGT porque bueno, la administración, que es la que realmente igual tendría que venir, pues bueno, no ha considerado oportuno venir como agentes forestales, pero bueno, como a través del sindicato UGT pues sí que sí, podíamos venir. Entonces, bueno, lo primero, quería presentarnos como a los agentes forestales. Tenemos 145 años de historia, desde el año 1877 somos profesionales de la conservación. Nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo, inicialmente en el siglo XIX, pues como dedicándonos a conservar los intereses económicos que había en el medio, pero bueno, ya hace mucho tiempo que nos dedicamos a algo muy parecido a lo que se dedican las asociaciones ecologistas, pero con otro punto de vista, que es que somos funcionarios y bueno, pues dependemos para bien y para mal, con todo lo que se implica de la administración, que son los que nos dan los medios, los que nos dan las herramientas, pero también los que nos ponen las limitaciones cuando toca. Tenemos un régimen jurídico que, bueno, voy a pasar la transparencia muy rápido porque, bueno, es para que veáis algunas imágenes más que nada y servirme de apoyo. Somos agentes de la autoridad y nos dedicamos a la policía, custodia y vigilancia de todos los bienes que radican en el medio natural. ¿Vale? Y también somos policía judicial en sentido genérico. Nuestras funciones, pues velar por el cumplimiento de toda la normativa, que es inmensa,
en relativo a todas esas cosas que dice forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios, forestal, ecosistemas, aguas continentales, etc. Todo lo que la gente cuando sale al campo normalmente tiende a pensar que, bueno, como que aquí no hay normas, esto no es como la ciudad en la que hay semáforos y cubos de basura, etc. En el campo se puede hacer todo, no, en el campo está absolutamente todo, está regulado y hay unas normas y los encargados de hacerlas cumplir somos los agentes forestales de esa zona. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de las que nos dedicamos al control de caza-pesca, los medios ilegales de caza-pesca, residuos. Nos dedicamos también a la conservación de las especies protegidas, al rescate de fauna y últimamente cada vez más, desde que estamos en la agencia de emergencias del 112, al rescate de fauna humana, porque como somos los que estamos todo el día en el campo y somos los que mejor conocemos el medio, pues cuando alguien se pierde o tiene alguna lipotimia o algún problema en el medio natural, pues nos llaman a nosotros para ayudar, colaborar a buscarlo, aunque la competencia sea de bomberos. Y luego también, desde los últimos años, con el tema de, sobre todo, el cambio climático y todo el movimiento que hay de humanos y moviendo animales, pues todas las especies exóticas que suponen un grandísimo problema para la biodiversidad. Y por último también la policía, custodia y vigilancia de todos los bienes históricos que se encuentran en el medio natural. De eso nos encargamos nosotros de protegerlo y a veces de descubrirlo, porque hay muchas cosas que realmente no se conocen y se encuentran. O que estaban a la vista de todo el mundo y no se sabía que tenían cierto valor. Luego, los incendios forestales son, sobre todo ahora en verano, es un pilar fundamental de nuestro trabajo en cuanto a la prevención y luego lo que es la extinción y la investigación que hacemos como en nuestra función de policía judicial. Y luego hacemos otras funciones de apoyo técnico, pues colaboramos con AEMET en la determinación del potencial de peligrosidad de los aludes que hay en la Sierra de Guadarrama, aunque cambio climático mediante también, pues en los últimos años no estamos trabajando mucho en ese aspecto porque no está habiendo demasiado peligro de aludes, desgraciadamente. También protección civil, ayudando a la gente. Bueno, esa es un poco la distribución. Estamos en todo el territorio. Si alguna vez necesitáis algo que os pueda ayudar un agente forestal a través del 112 o del teléfono de nuestro emisora, 24 horas al día, 365 días al año estamos ahí. Tenemos, bueno, una unidad canina de detección de venenos. Habías hablado antes, Laura, del problema de la problemática del veneno en la Comunidad de Madrid. Es verdad, no hay absolutamente ningún plan de detección del veneno en la Comunidad de Madrid. Nosotros nos dedicamos a ellos, somos los que deberíamos de conocer el plan, de que no lo conocemos porque no lo hay. Nosotros nos dedicamos a cuando hay una noticia de veneno en algún sitio, pues allá vamos y hacemos lo que se puede, pero está todo muy improvisado. Tenemos un equipo de trabajos en altura también y bueno, esto es lo que decía de las otras funciones. Esto, quería también comentaros luego el pertenecer a la Comunidad de Madrid, a la Administración, os decía que tiene la doble faceta de ser lo que te permite trabajar, pero también a veces es lo que te impide. ¿Por qué digo esto? Generalmente, por lo menos en España, es conocido que el principal agresor del medio ambiente es la Administración. Es así de terrible, pero creo que puedo decirlo sin equivocarme. Y claro, desde la Administración pelear contra las agresiones de la Administración es muy complicado, pero es que los cuerpos de pertenencia a la Administración es lo que tenemos. Algunos de estos problemas que tenemos, por ejemplo, es el catálogo de especies protegidas que manejamos en la Comunidad de Madrid es del año 92, es el catálogo más desfasado de toda España, necesita una actualización inmediata, pero es la herramienta con la que trabajamos. Por ejemplo, tenemos en la Comunidad de Madrid casi 50 especies de orquídeas y solamente 2 están protegidas, las otras están ignoradas. Tenemos otras especies exóticas invasoras en el catálogo nacional, como la zola caroliniana, que es una especie exótica invasora que hay que erradicar, y en el catálogo regional de la Comunidad de Madrid la tenemos protegida como vulnerable. Entonces está muy obsoleto. Los agentes forestales también nos dedicamos a cuando tenemos unas aplicaciones informáticas que utilizamos para dar de alta, por así decir,
cualquier hallazgo, cualquier descubrimiento o cualquier conocimiento que podamos tener medianamente interesante en el medio natural, ya sea un nido de una especie protegida o un avistamiento de lobo, una paridera de lobo, cualquier cosa que podamos ver, o también localizaciones de especies exóticas invasoras como la opuntia gigantea, el alivanto, hace poco apareció en Brunete una especie de cactus también, o los erizos argelinos, las tortugas de Florida, todo eso nosotros pues, nos dedicamos, si es un animal a poder, y que podemos extraer del medio, pues lo hacemos, y si no, pues nos dedicamos a tomar las coordenadas, fotografiar y ya mediante un acta dar fe de que eso está ahí y que ya el órgano gestor, Comunidad de Madrid, debería dedicarse a erradicarlo. También colaboramos en el control de poblaciones de mapache y de bisón americano en el Jarama, con jaulas trampa, y en el seguimiento de las poblaciones de buitre negro, anillando las del Valle de Indofolla desde hace más de 25 años, que colaboramos con SER. Y bueno, en cuanto a lo que se entiende por amenazas a la biodiversidad, la verdad que trabajamos prácticamente en todas. La contaminación, pues nosotros estamos ahí, en la medida de lo posible, trabajando en contra de cuando siempre que detectamos un vertido. El problema de los vertidos es que tenemos una normativa muy exigente y luego la administración pues, es muy poco colaboradora, muy poco facilitadora para provocar que su propia normativa se cumpla. También trabajamos, como os he dicho, con las especies de exóticas invasoras y luego lo que más trabajo da en la Comunidad de Madrid es la enorme presión antrópica. La Comunidad de Madrid, la ciudad de Madrid es uno de los núcleos metropolitanos, creo que es el segundo, después de Londres, porque Londres ya no está en la Unión Europea, entonces a lo mejor no es el primero. Quizás no es el primer núcleo metropolitano más poblado de toda la Unión Europea. Y eso ocurre a 45, 50 kilómetros en línea recta de un nido de águila imperial, una especie de una de las poblaciones más grandes del buitre negro, especie catalogada en peligro de extinción. El lince ibérico que está acercándose, el lobo que ya está. Entonces es muy difícil compatibilizar todas esas especies protegidas porque tenemos una población inmensa que supone una gran amenaza, pero también tenemos una joya muy grande en biodiversidad en la Comunidad de Madrid, generalmente en todo lo que es la zona de la sierra. Entonces, proteger todo esto, los agentes forestales lo hacemos con unos... Bueno, se me acaba de decir. ¿Dos más? Me autolimitado. Todo esto lo hacemos con unos medios humanos muy limitados. Realmente los agentes forestales, para estar en la media de agentes forestales por cada 100.000 habitantes que se tiene en España, deberíamos de multiplicar la cantidad de agentes forestales por 4. Somos 220, deberíamos de ser 883 para estar en la media. ¿Vale? La comunidad más rica de España tiene una ridiculez de agentes que protegen el medio ambiente. Y además tenemos los espacios protegidos más visitados de España, no solamente el Parque Nacional de Guadarrama, que eso ya lo imagináis todo, sino que el Parque Regional del Sureste o el Parque Regional de la Cuenca de Manzanares tiene más visitantes que Doñana, Garajonal y Caldera Alta. ¿Vale? Luego también hay una administración de justicia increíblemente lenta y unas muchas trabas administrativas en materia de urbanismo y de normativa de caza que está muy desfasada, muy anticuada y luego hay ambigüedad en mucha normativa como puede ser la de acampada, escalada y bicicletas en el medio natural. Muchas gracias. Pasamos la palabra a nuestro diputado Alejandro Sánchez, que es diputado portavoz, como sabéis, de Medio Ambiente y Agricultura de Más Madrid y Sí, gracias Lina y buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en 10 minutos voy a intentar hacer un resumen de la situación, cómo está a nivel de Comunidad de Madrid, el tema de la conservación de la biodiversidad. Hay que partir de la base de que la Comunidad de Madrid es una comunidad autónoma muy pequeña,
pero con una gran cantidad de población, como se acaba de decir. De hecho, es la comunidad autónoma más poblada, más densamente poblada de toda España, con más de 800 habitantes por kilómetro cuadrado, y eso pues ya trae consigo una serie de circunstancias, ¿no? Hay una enorme cantidad de infraestructuras, que lo ha mencionado Jesús, que parcelan el medio natural, que lo fragmentan y que impiden la movilidad de los organismos libremente. Es la comunidad autónoma que más superficie urbanizada tiene también de toda España. El 15% de la Comunidad de Madrid está urbanizado, o sea, ya no es recuperable, digamos, para la vegetación natural. Y sin embargo, por el otro lado, pues existe una gran cantidad de espacios protegidos. Es verdad que la Comunidad de Madrid, al tener la Sierra de Guadarrama y tener los grandes valles del Valle del Tajo, pues tiene una serie de espacios naturales singulares, bastante interesantes y con una gran biodiversidad, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en la Comunidad de Madrid pues tenemos un parque nacional, como ya se ha dicho, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y tenemos 3 parques regionales, que son las máximas figuras de protección de las que puede gozar cualquier espacio natural, ¿no? El Parque del Sureste, el Parque del Río Guadarrama, no confundir con el Parque de la Sierra de Guadarrama, y que empieza aquí, por cierto, el Parque del Río Guadarrama, y el Parque de la Cuenca Alta de Manzanares. Estos 4 espacios protegidos ocupan unas 120.000 hectáreas, que es aproximadamente otro 15% de la Comunidad de Madrid. Pero luego, en distintas figuras de protección territorial, particularmente la Red Natura 2000, que es la red de espacios protegidos de la Unión Europea, que está basada básicamente en los hábitats y en las especies amenazadas a nivel de la Unión Europea, pues hay un 40% de la superficie de la Comunidad de Madrid que está protegida. ¿Cuál es el problema? Porque si está todo tan bien protegido, ¿cuál es el problema? Si está todo muy bien protegido, ¿no? Pues el problema es que estos son lo que llamamos parques de papel, es decir, o paper parks, que se dice en la jerga anglosajona, ¿no? Un paper park es algo que está así en un mapa y está dibujado y está puesto en una ley, pero luego no se ejerce una auténtica protección y conservación sobre ese territorio. Y eso es básicamente lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Nuestros dirigentes, nuestros gobernantes en la Comunidad de Madrid, dirigidos por la señora Ayuso, pues presumen continuamente de la gran cantidad de territorio protegido que existe en la Comunidad de Madrid, ninguno del cual, por cierto, ni una hectárea se debe a ellos, sino que son todos anteriores a los años 90, pero en realidad no hacen nada por ejercer la protección sobre ellos, ¿no? Para empezar, pues para que os hagáis una idea, de los 3 parques regionales que tenemos, 2, el Parque del Sureste y el Parque del Río Guadarrama, no tienen plan rector de uso y gestión. Esta es la herramienta fundamental para gestionar un espacio protegido. Si no tienes plan de gestión, no tienes nada, porque el plan de gestión es lo que le dice a la administración cuáles son los objetivos de conservación, qué es lo que hay que hacer, qué se puede visitar, qué no, qué tipo de actividades son permisibles y cuáles no, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto ahora mismo nos falta. Segundo, los presupuestos son ridículos. Los presupuestos de la comunidad más rica de España, que es la Comunidad de Madrid, los presupuestos dedicados a la conservación de la naturaleza son ridículos, extremadamente ridículos. El problema de los agentes forestales es la punta del iceberg, pero esto es genérico. O sea, en la Comunidad de Madrid, con prácticamente casi 8 millones de personas, hay 8 centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid. 8 centros. Tocamos a 1 millón de personas por centro de educación ambiental. Se dedica menos de un euro al año a la
a la educación ambiental, ¿no? Menos de €1 al año y niño, que tendría que decir así, ¿no? €1 al año y niño para la educación ambiental. Y esto, pues lógicamente, en una región tan extremadamente poblada como es la nuestra, pues es muy escaso, ¿no? Y luego, pues para que os hagáis una idea, y uno de los graves problemas que tiene la Comunidad de Madrid, ya se ha mencionado varias veces, es la falta de la absoluta obsolescencia, no sé cómo decirlo, de la legislación ambiental. Todo cuelga en realidad de lo que diga Europa y de lo que diga el Estado español, porque la legislación a nivel regional pues está toda completamente obsoleta. Se ha mencionado lo del catálogo regional de especies amenazadas, que es un desfase, como vulgarmente se podría decir, en el sentido de que es que tiene 30 años de antigüedad, pero es que además ya se hizo mal en su día, pues incluyó incluso especies exóticas, como se ha dicho, pero es que a día de hoy hay montones de especies que se han redescubierto, que se han descubierto nuevas especies y que no están incluidas en ese catálogo de especies amenazadas. Y el estar incluido en un catálogo de especies amenazadas tiene muchas variantes. Una de ellas es jurídica, es decir, nadie puede matar a una especie que está protegida por el catálogo, pero además hay otras herramientas. Están los planes de gestión, están los planes de conservación, están los planes de recuperación. Por ejemplo, uno de los animales más emblemáticos de España, que es el lince ibérico, pues lo lógico es que en una comunidad como es la Comunidad de Madrid, donde se viene rumoreando de la presencia de linces esporádicamente desde hace mucho tiempo, pero que además es limítrofe con uno de los programas de recuperación del lince ibérico más exitoso que hay en este momento, como es en Castilla-La Mancha, pues lo lógico es que tuviera un plan de recuperación del lince ibérico en la Comunidad de Madrid. Pues eso no existe, ni está, ni se le espera. No se legisla el medio ambiente desde el año 1995 en la Comunidad de Madrid, es decir, básicamente desde que gobierna el Partido Popular. Pero aparte de eso, no es que no hagan nada, sí hacen cosas. Por ejemplo, ahora mismo hay encima de la mesa un proyecto de ley para relajar las limitaciones de la legislación de conservación de la naturaleza y de la legislación urbanística. Es la famosa ley Ómnibus, que algunos habréis oído hablar, que lo que hacen es simplemente intentar relajar los controles de urbanismo por un lado y de protección del medio natural por otro, para que se puedan hacer actividades económicas, por ejemplo, la caza, la pesca, la tala de árboles, la construcción de infraestructuras en lugares en donde hasta ahora pues, no está permitido por la legislación existente. En este sentido, ¿qué se podría hacer? Pues se podría hacer muchas cosas. Nosotros, de entrada, lo que hemos propuesto y hemos registrado en la Asamblea de Madrid es una ley de patrimonio natural, paisaje y biodiversidad de la Comunidad de Madrid. Es la única comunidad autónoma de toda España que no tiene una legislación de espacios protegidos y de biodiversidad similar. El País Vasco acaba de hacer su segunda versión, digamos, de esta legislación, ¿no? Y sin embargo, nosotros seguimos con leyes completamente obsoletas, sin presupuestos y además con una enorme cantidad de cuestiones externalizadas. La educación ambiental está externalizada, es decir, concedida a una empresa, no quiero decir privatizada, pero está concedida a una empresa, a distintas empresas. La vigilancia de los espacios naturales está externalizada a distintas empresas. El uso público está externalizado a distintas empresas, hasta el seguimiento de fauna y flora se externaliza a distintas empresas. En este sentido, pues hay un montón de cosas que hacer. Básicamente, lo que habría es que rescatar a la Comunidad de Madrid de los supuestos gestores medioambientales en los que está ahora mismo presa. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos con las preguntas del público. No sé si se me escucha bien con este micrófono. Voy a pasar la palabra a aquel que me
Así que, pasando el micrófono, y os dirigís a quien deseáis. Bueno, pues voy a preguntar yo la primera. Gonzalo, si podrías un poquitito, porque la verdad que yo me quedo con ganas, puesto que soy de este pueblo, de conocer el proyecto que se ha presentado para la renaturalización del tramo urbano de Guadarrama por Collado Villalba. Como que nos hemos dejado un poquitito, ¿verdad? Sí, bueno, me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Bueno, quedaba la última parte, el desenlace, ¿no? Recuperar nuestro río. Bueno, la moción que nosotros presentamos en aquel momento era una moción sin ninguna pretensión de que saliera, pues claro, nosotros tenemos un concejal nada más, ¿no? El 25. Y presentamos una moción que se titulaba Moción para la recuperación ecológica del río Guadarrama, donde se sentaban un poco las bases de lo que queríamos, ¿no? Esto era digamos, la recuperación del río Guadarrama es algo que se ha venido cociendo a fuego lento desde, bueno, plataformas vecinales, no sé si habrá desde ahí. Hace ya muchísimos años teníamos unas pegatinas que decía "Salvemos la sierra", y cuando empezamos aquí en el Coto decía "Tu voto por el Coto". Estoy sacando cosas de los años 90, o sea que estos son reliquias. Bueno, pues cuando nosotros creamos las candidaturas de Unidad Popular, la gente normal se nos entraban las narices, por decirlo así, y decidimos dar el paso a la política, había cosas que llevábamos muchos años pidiendo, y una de estas cosas, además del Coto y de la dehesa, era el río. Entonces, presentamos esa moción y yo la presenté el 2 de marzo del 2020. Podéis imaginar lo que pasó el día 14 de marzo del 2020, que nos confinaron y se quedó allí en el cajón de los justos pues una moción que, bueno, pues vamos a ver cómo acaba esto. Bueno, cuando se paró toda la actividad municipal, estábamos todos confinados, y en esto que llega el día 18 de junio y empieza a moverse otra vez el ayuntamiento, empieza a haber comisiones informativas. Aquel pleno de marzo, que era el 26 de marzo, nunca se celebró, con lo cual esta moción estaba ahí en el limbo. Y el día 18 debe ser que creo que pillamos a toda la gente con el pie cambiado, porque de repente todos los grupos, y además grupos políticos como Ciudadanos, que son los que llevan medio ambiente aquí, imaginaros, a un liberal llevando medio ambiente. O sea, es como para, si te ponen los pelos como escarpias. De repente me dice que, oye, que mola mucho eso, que a lo mejor se puede hacer algo. Bueno, pues nada, nos ponemos a negociar con Ciudadanos, hacemos una hoja de ruta completa, desarrollamos la moción, porque la moción es una declaración de intenciones políticas, pero claro, le faltaba digamos, la hoja de ruta, cómo hacerlo. Y además, ya aprovechando de que se hace una hoja de ruta tremenda, yo aprovecho y meto una cosa que para nosotros es fundamental, que es la participación ciudadana. Es decir, que estuvieran asociaciones ecologistas, que estuvieran colectivos, vecinos, partidos políticos y especialistas en el desarrollo, la renaturalización del río Guadarrama. Y eso se mete. Y además, no solamente eso, sino que se crea el Consejo Municipal de Medio Ambiente. Una cosa como, vamos, para el Partido Popular eso era como el PSOE. Bueno, pues se empieza a mover esto, se aprueba como declaración institucional y con esa hoja de ruta y esa presentación empezamos a contactar con el Ministerio de Transición Ecológica y también con la Confederación Hidrográfica del Tajo, Comunidad de Madrid, y en esto que aparecen los fondos de recuperación, ¿no? Y resiliencia. Y acudimos a dos subvenciones, 3.700.000 cada una. Se hace un anteproyecto para presentarlo y bueno, la actuación, para que os podáis imaginar, está centrada ahora mismo, bueno, está valorada en unos 14 millones de inversión. O sea, se va a hacer una gran inversión y se va a intentar recuperar, porque claro, como os conté al principio, hay tres modalidades de tramo, y entonces dependiendo del tramo, hay unos que son mucho más fáciles de recuperar, el más complicado, lógico, es el que tiene el hormigón, pero se pueden hacer muchas cosas. La idea es que recuperemos todos los bosques de ribera donde se puedan recuperar, recuperemos las alamedas, podamos los vecinos vivir disfrutando del río, es como una especie de Madrid-Río,
Villalba Río, pequeñito, con 4,5 kilómetros entre la ría de la Poveda y el cauce del río, la parte urbana, y bueno, que empecemos a disfrutar del río y que sirva además de arranque, porque a nosotros nos ha servido esto también para pedir otras cosas, como es la moción de biodiversidad, de conservación de biodiversidad municipal, salió también aprobada, increíblemente. Pillamos con la guardia baja y salió adelante. Las aulas de la naturaleza, las del Coto de las Fuertes se están rehabilitando y las de la Laguna del Carrizal se han rehabilitado ahora. De hecho, ahora, que anda por ahí también José Luis, vamos a presentar un proyecto para dotar de contenido a esas aulas, porque es que nos ha venido el concejal a pedirnos que hagamos nosotros el proyecto. O sea, es que, a pesar de todo, yo creo que él es consciente, claro, el Ciudadanos está de salida y debe de tener, es ingeniero de monte, supongo que algo tendrá que dirá, bueno, voy a dejar esto, que lo termine alguien, de alguna manera, ¿no? Y bueno, nos ha pedido un proyecto, nosotros vamos a presentar un proyecto. Bueno, también ha salido el tema de la educación medioambiental, para que os imaginéis. En Villalba, presupuestados, hay 100.000 euros para educación medioambiental, más otros 80.000 para el contenido de las aulas esas. Luego hay otra parte que va en el contrato de parques y jardines, me parece recordarlo, que, pues bueno, os podéis imaginar, porque depende de Valoriza, con lo cual ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Bueno, y no me quiero extender más. Ya está. Gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la organización de este acto. Me ha parecido muy interesante y además, al ser intervenciones breves, no se cansa el auditorio y se aprende bien lo que se expone. Bueno, en primer lugar, soy Pepe Morán, soy el coportavoz de Más Madrid en el grupo motor de Hoyo y Torrelodones, y luego concretamente en Hoyo, que es un pueblo que está íntegramente en el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares, en la totalidad del municipio, ¿no? Sí tiene un plan de gestión del parque regional y de hecho es tan eficiente que ha impedido construcciones masivas lideradas por la constructora que es propietaria de la Universidad Antonio Nebrija en La Berzosa, por ejemplo, ¿no? Mi pregunta a todos sería, como estamos ya en la cuenta atrás de las elecciones y sin duda una de las consignas del Grupo Político Más Madrid es que somos un partido verde, me gustaría qué podemos aprender y transmitir, qué dos cosas o tres podríamos aprender o transmitir como fauna humana, que ha dicho muy graciosamente el representante de los forestales, yo añadiría que invasora del planeta, para poder captar la atención de nuestros conciudadanos, ¿no? Porque el medio ambiente es tan abstracto, tan amplio, que a la gente, no sé, podríamos decirle, gasta menos agua, no utilices plásticos, consume menos medios, menos alimentos, en fin, en general. Pero ¿cuáles serían los dos consejos que podríamos poner nosotros en un programa a nuestra posible votación? Gracias. Podemos pasar de izquierda a derecha y dar Mejor de derecha a izquierda. como quieran. No sé si he entendido muy bien la cuestión, pero a ver, creo que la clave a nivel ciudadano es ahora mismo, reducir tu consumo al máximo. O sea, no hay más. O sea, si alguien que esté aquí piensa que donando dinero a mi ONG o salvar el planeta, o votando un partido político va a salvar el planeta, no. Lo único que podemos hacer es nuestro granito de arena, es reducir el consumo al máximo. Y cuando hablo de reducir el consumo al máximo, me refiero a alimentación, ropa, energía, combustible, etc. Es la única manera. De ahí vienen todos los impactos. Antes, nuestra compañera Laura ha puesto un mapa que siempre me hace mucha gracia, no por el mapa porque esté mal, sino porque es verdad, pero encierra una tremenda ironía. Y es que cuando ves el impacto de cualquier cosa en Europa, así a nivel continental, siempre salimos maravillosamente.
Y sin embargo Asia dice, jo, los asiáticos, ¿cómo están destrozando el planeta? A ver, la ironía es que ellos están destrozando el planeta para fabricar las cosas que nosotros compramos y consumimos. O sea, hemos externalizado, también al igual que se externalizan ciertas cosas, nosotros hemos externalizado nuestros impactos. Las industrias contaminantes, los métodos de producción alimentaria más agresivas, las prácticas laborales, esas que nosotros no creemos, que es explotación y demás, pues también las hemos externalizado. Y eso nos permite adquirir muchos productos muy baratos, etcétera, etcétera, y esa es la mejor opción que tienes. Esa es la única realmente que está en nuestra mano. Un poco pesimista y cínica, pero es lo que hay. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Lo primero es reducir nuestro consumo y de cara a los gestores, tanto municipales como regionales y demás, está claro que ahora hay un momento en el que ha venido mucho dinero de Europa, va a venir y bueno, está viniendo, ¿no? Fondos de resiliencia y demás. Se van a hacer grandes proyectos de mucha índole y en el tema medioambiental, en reverdecimiento de ciudades, va a haber mucho dinero. Yo creo que ahí yo lanzaría un mensaje de responsabilidad, ¿no? A los gestores con ese dinero para que se invierta bien, porque hay mucho engaño, ¿no? Con lo verde, vamos a pintarlo todo de verde y al final tienen que ser proyectos serios que realmente busquen una renaturalización de verdad. Y eso por un lado. Luego, en cuanto a ayudas a los ciudadanos, pues eso, para poder consumir menos, con las energías renovables lo estamos viendo, ¿no? Hay muchísimo dinero proyectado en grandes campos de eólicos y solar y realmente deberíamos empezar por las ciudades. ¿Cuántas superficie de tejados tenemos donde podemos fomentar el autoconsumo? O sea, a nivel local, muchísimo. A nivel de producción, pues intentar fomentar la producción mucho más sostenible a nivel local, que también hay dinero de Europa para ello y normalmente no se invierte, incluso a veces se devuelven ayudas destinadas a eso. Apoyar al consumo local y un poco en esa línea, ¿no? De gestionar bien los fondos que vengan y favorecer el consumo local, la producción más sostenible y bueno, la parte que hablábamos antes de biodiversidad, por supuesto, se puede avanzar mucho en la Comunidad de Madrid en recuperación de especies, en planes de recuperación, etc. A ver, un lema para las próximas elecciones, pues acuérdate de lo que viviste en la pandemia, qué es lo que echabas de menos y qué es lo que valorabas. Ver a tu gente, estar con tus amigos, con tu familia, un abrazo, todo cosas que, como han dicho, no implican consumir, o pues si acaso consumir una cervecita. El consumo no tiene que ser el centro de nuestro día a día, sino las personas. ¿Y qué es lo que echaba de menos, además de todas esas personas? Pues salir al campo. En cuanto la gente pudo, la gente no se iba más que al campo, a la naturaleza, y ya estaba todo el mundo alucinando con lo limpio que estaba el aire de las ciudades, los pájaros que se les oía. Imagínate vivir en una ciudad, yo por suerte no vivo en Madrid, pero imagínate vivir en Madrid y ver un cielo limpio y escuchar los pájaros. Es que es alucinante poder vivir eso siempre, no solo en una pandemia. Entonces, pues les recordaría que la pandemia tuvo, un punto de atención. Bueno, es una pregunta muy difícil. Pero vamos, yo diría que no se trata de salvar el medio ambiente. El medio ambiente no hay que salvarle. Nos tenemos que salvar a nosotros mismos. Yo lo que le diría a la gente es que lo haga por ellos, de manera completamente egoísta. O sea, por su bienestar, por su salud y por el futuro de sus hijas y sus hijos. Eso es por lo que hay que luchar por un futuro mejor, para tener una vida buena, para tener una vida mejor, más lenta, con más tiempo para nosotros mismos, para dedicarle más tiempo a nuestra familia, y todo eso al final pues comporta que cuidemos nuestro medio ambiente, el medio que nos rodea.
pero no por una cuestión de que es que el medio ambiente nos necesite a nosotros para cuidarle, es que nosotros necesitamos que el medio ambiente esté sano para nuestra propia bienestar y nuestra propia salud. Yo creo que ese es el secreto. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando la gente de Madrid entendió que coger menos el coche en la ciudad no era para salvar el planeta, ni para reducir el consumo, ni para ahorrar gasolina, sino que era para defendernos de la contaminación, a nuestra propia salud, cuando la gente salió a la calle a defender su propia salud. Entonces yo creo que por ahí es por donde tenemos que convencer a la gente de la importancia de lo verde. Bueno, pues después de todo lo que ya han comentado mis compañeros, pues sería un poco redundar un poco en lo mismo, pero bueno, poner la vida en el centro es algo que reivindicamos nosotros, ¿no? Y los cuidados, que es lo que sostiene la vida. Entonces, bueno, pues entre eso, por concretar un poco, tendríamos que relocalizar, está claro, ¿no? Los problemas en este mundo globalizado en el que consumimos una banana que ha circulado miles de kilómetros, totalmente insostenible. Realmente, vamos, nosotros las perspectivas de cara al futuro no son realmente nada buenas y no podemos hacer demasiado quizá, pero, o sea, se pueden hacer cosas, pero es decir que el problema ya está ahí. Entonces, bueno, pues intentar minimizar esos problemas que tenemos y, bueno, pues intentar que las cosas vayan a mejor. Y para eso relocalizar, la palabra es fácil, pero realizar todo eso en cuanto a nuestro trabajo, nuestro día a día, pues es bastante más complejo. Entonces, bueno, pues ahí sí las administraciones quizás tienen una labor, pero si no hay una sociedad concienciada, una sociedad que realmente lo reclame, entonces, bueno, el tema de la energía renovable, las comunidades energéticas, pues claro, mucho mejor que toda esta oleada especulativa casi que está habiendo de energía renovable. Bueno, una de las cosas que también hemos trabajado nosotros aquí en la sierra son las líneas de alta tensión, ¿no? De evacuación, por ejemplo, el parque eólico que querían instalar en Pelerino, ¿no? Entonces, realmente esos modelos que realmente se basan en intentar seguir consumiendo la misma energía, ¿no? Que en la actualidad, sin reducir el consumo, pues son insostenibles, o sea, que tienen unos impactos, ¿no? Que no se pueden sostener. Entonces, bueno, pues apostar por comunidades energéticas, apostar por el transporte público, desde luego el parque automovilístico que tenemos, pues, en cuanto suba el petróleo un poco más y sea más escaso, puede desaparecer, pero realmente, bueno, estas medidas, además de dar una ayudita al uso de la gasolina, no es que sean realmente positivas. Y con el tema que quizás está un poco más desacuerdo desde Ecologistas en Acción, las ayudas europeas, bueno, pues pueden usarse, pero como comentaba la compañera, pues sí, se visten de verde, ¿no? Muchas de estas ayudas, y bueno, pues apoyar la energía nuclear y el gas natural no es muy verde, como la Unión Europea parece que reconfigura, ¿no? su futuro. Luego, bueno, ahí estaría el tema de la deuda que generan, ¿no? estas ayudas, pero bueno, eso me voy a meter. Sí, me ha hecho un poco pensar lo que ha dicho un compañero aquí acerca del confinamiento, ¿no? Y yo me acuerdo cuando llegó el confinamiento, que sí es verdad, es que yo vivo relativamente en el centro de Villalba, vivo en... Vamos, lo único que veo es el cielo, porque son ventanas de... Yo no veo la calle, pero sí veía el cielo. Y empecé a ver un montón de aves que no veía normalmente y además a escuchar. O sea, que es que al final, digamos, como el ser humano desapareció de la calle porque estábamos todos confinados, lo que ocurrió es que volvió la vida que había en Villalba, la que siempre, que nosotros estamos ocupando un espacio que es suyo.
Y eso es lo que me ha hecho ahora recordar las palabras esas de el medio ambiente no nos necesita. Efectivamente, es que no nos necesita. Nosotros somos los que estamos expulsando al medio ambiente y expulsando a otras especies, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, desde la administración pública, la parte que yo ahora mismo estoy haciendo, que es bueno, estar en un ayuntamiento, sí que se puede hacer mucho. Y desde el punto de vista de que al final es, digamos, el fulminante de algo más. Claro, si nosotros, por ejemplo, empezamos a cambiar todas las luminarias del municipio y quitamos las de sodio y empezamos a poner LEDs, y además lo ponemos de tal forma que evitamos la contaminación lumínica, bueno, pues claro, ya estamos ganando muchísimo. Además de que estamos consumiendo mucho menos recursos. De lo que se trata es, al menos, de intentar consumir muchos menos recursos desde digamos, en lo que tenemos, que es el ámbito público, ¿no? Un ayuntamiento. Si pudiéramos enviarlo, por ejemplo, no se riega con agua reciclada, pues porque la depuradora no permite hacerlo. Pero claro, se podría estudiar y además el canal estaría bien que según la superficie de riego, se terminara estableciendo un doble sistema, ¿no? de conducción de agua para que se pudiera regar con agua reciclada. Bueno, son cosas que al final van sumando. Si vas ahorrando energía, vas ahorrando recursos como el agua. Aquí la batalla que yo tuve con el contrato de parques y jardines era el tema de los biocidas. Al final, claro, todos sabemos que para valorizar el echar químico, pues claro, es mucho más fácil. Pero claro, lo que tenemos que hacer es pelear precisamente para que no se utilicen en parques y jardines que no tienen sentido. Bueno, pues eso son pequeñas cosas que podemos hacer desde los municipios, ir concienciando, porque al final es lo que yo le decía muchas veces a esta gente del Partido Popular, que es que te decían, no, porque es que, claro, eso encarece. Bueno, es que vamos a ver, si nosotros estamos pidiendo en una licitación, nosotros somos los que pedimos, digamos, el plato, y nosotros le decimos al que nos da el plato cómo queremos el plato. Bueno, pues para eso lo estamos pagando, ¿no? Si yo le digo que no quiero que utilice agroquímicos, ni biocidas, ni historias, y que utilice otras cosas, pues tendrán que, porque lo he puesto en mis condiciones del contrato, o tragan o no tragan. Y si no tragan, pues ya saben, ya habrá otra empresa que lo haga. Pero sí que son cosas que tenemos que empezar a imponer desde la administración pública. Luego, lo que decíamos de la educación ambiental, eso al final tiene que salir también, o sea, hay que dedicar dinero, hay que invertir, que es que muchas veces hay ayuntamientos que piensan que es un gasto. Dicen, es que esto, tener unas aulas, no, es que eso es invertir. De hecho, bueno, pues aquí ya tenemos unos cuantos años todos. Si nosotros cuando éramos chavales, yo soy del 67, si yo cuando era chaval me hubieran dado educación medioambiental, pues yo creo que en España estaríamos bastante más avanzados que estamos ahora. Sin embargo, en nuestra época, pues no teníamos esa suerte y hemos tenido que aprender ya de mayores, ¿no? Bueno, pues eso es una inversión que hay que hacer. O sea, se pueden hacer muchas cosas y no solamente es la pequeña cosa que también podemos hacer individualmente, sino desde las administraciones el machacar mucho y el estar constantemente pidiendo para que esto avance. Si nosotros no lo hacemos desde la administración más cercana al ciudadano, que es el ayuntamiento, esto no va a avanzar nunca. O sea, aquí hay que hacer la pinza de diferentes maneras para conseguir que haya un futuro más verde y sostenible en las ciudades, que al final de lo que estamos hablando es que cuando salgas a la calle no tengas 36 grados, porque resulta que tienes árboles, y que hay sombras, y que hay jardines, y que se han puesto jardines en los tejados, y que se está utilizando, por ejemplo, una de las batallas, por ejemplo, aquí no tenemos placas solares. Estos focos se están tirando de la red, cuando podríamos generar nuestra propia energía. O sea, son muchas cosas. Bueno, me puedo extender. Hola, buenas tardes. Yo soy Francisco y vengo del Escorial, San Lorenzo del Escorial. Llevo toda la vida viviendo en esta zona
Quiero agradeceros a todos las diferentes intervenciones que habéis tenido. En especial me ha gustado ver la Gracia, porque vamos, uno de mis objetivos es poder ver en la naturaleza, sé que es difícil. Luego hablamos. Pero luego hablamos porque supongo que habrá excursiones nocturnas para buscarla y ir a verla. Y bueno, voy a lanzar con lo último que decía Gonzalo. A mí me parece importantísimo el tema de la educación medioambiental, ¿no? Y más allá de quejarnos siendo conscientes, ¿no?, de las dificultades que a través de la administración autonómica, que bajo mi punto de vista lamentablemente soportamos desde hace muchos años, ¿no?, que no facilita para nada ni la protección ni la conservación del medio ambiente en general, ni la biodiversidad, ¿no?, que son los puntos que estamos utilizando. Sí, sabemos, por ejemplo, a grandes rasgos, pues que tenemos ahora la maravilla, ¿no?, del Parque Nacional de la Sierra Guadarrama, tenemos los diferentes parques regionales. Sí que luego también disponemos de otra serie de figuras, ¿no?, como a mí que me suene más cercano, pues es el Pinar de Abatos, que no se considera paisaje de estricta protección, y el bosque de la Herrería. No sé, no tengo muy claro, no sé si sabéis ustedes, de quién depende la conservación y el cuidado de esas zonas, pero sobre todo, hay un lugar del Escorial que me encanta y que tú, que si vives entre ellas lo conocerás, que son las lagunas de Castrejón. No, me parece un lugar idílico y creo que tiene una biodiversidad bastante importante, y no sé cómo está ahora mismo, ¿no? Lo pasé hace poco por allí, me pareció que había poco agua, y no sé de quién depende eso. Entonces, bueno, es un poco reivindicar también que hagamos entre todos más por ese tipo de espacios pequeñitos, ¿no?, que no son tan conocidos, y que procuremos entre administraciones, políticos, organizaciones, tratar de llevar más acciones, ¿no?, de cara a esa visibilización y esa protección, ¿no?, a través de la educación medioambiental de esos lugares más pequeñitos, ¿no? Y no sé, me llamó la atención el otro día en los test del Escorial hubo una actividad que organizaba, creo que era el Ayuntamiento del Escorial, la Consejería de Medio Ambiente, que era una recogida de basura entre dos puntos de la localidad, entre la rotonda de la Cruz Roja, no sé si conocéis poco el Escorial, y la zona del Ensanche. Estuvimos como 5 o 6 personas, y es una actividad a la que apenas se le había dado difusión, y claro, nos llamó mucho la atención. Este tipo de actividades tendría que estar más potenciadas. El Ayuntamiento la sacó, pero nos enteramos de como de un rebote y muy poquita gente asistió. Entonces, bueno, pues pedir en general una reflexión para que, tanto en cuanto sigamos teniendo este gobierno, que nosotros, organizaciones, personas de aquí y partidos políticos, pues colaboremos más en la protección del medio ambiente y para cuidar la biodiversidad de la zona. Me llamó mucha atención ese acerco espontáneamente, pero no. Me he dicho que estaba haciendo mucho de pequeña y le gustaría que los pudiesen más para participar. Y o sea, no participar. ¿Alguien más? Bueno, no sé si es una pregunta o una propuesta para SEO, WF, es que siempre os llamo Arena todavía, de Ecologistas en Acción, pero lo que creo que sería importante es establecer como espacios de colaboración entre las ONGs y las agrupaciones políticas para temas muy concretos. A ver, voy a concretar. No, obviamente, desde las políticas municipales hay que hacer grandes proyectos, pero a veces pequeñas iniciativas, por ejemplo, en el pleno municipal, llevar una iniciativa de aumentar el número de cajas nidos o cosas concretas medioambientales, si tuviéramos como un soporte técnico a la hora de plantear ese tipo de iniciativas, no quedaría como un poco ocurrencia, ¿no? Entonces, a veces cuando he ido a buscar, digo, si estuvieran como muy visibles, tipo de iniciativas sencillas que poco a poco, pues eso, tuvieran ese objetivo del que estamos hablando, de educación medioambiental o que vosotros determinéis qué cosas se pueden hacer en entornos urbanos, qué cosas sí que merece la pena o que no es una ocurrencia, pues creo que ayudaría mucho en el entorno político y bueno, también a organizaciones civiles. Bueno, yo soy... Perdona, disculpa, solo una respuesta muy breve. Sí, si te interesa el tema, busca en internet manual 100 medidas a favor de la biodiversidad urbana
Es una pasada, lo ha hecho un compañero nuestro en Cantabria que lleva toda la vida trabajando con biodiversidad y vas a encontrar desde iniciativas, todas con ejemplos de su puesta en marcha tanto a nivel municipal y demás, sobre todo a nivel de ayuntamientos de toda España, o sea, está Torrelodones, hay ejemplos de según, y te va a servir de referencia de la que ir tirando. Disculpa. Sí, por favor, repite la... Manual 100 medidas en favor de la biodiversidad, y no sé si estoy diciendo bien, mi compañero Nacho me mata. Pero sí, es de SEO Life y manual 100 medidas en favor de la biodiversidad. Y no sé si es urbana, a ver, es que ahora mismo me peta la cabeza. Sí, yo suelo añadir que me parece muy buena propuesta. Nosotros sí que trabajamos a nivel internacional, nacional, regional y local de distintas maneras. Y una de las opciones es a través de grupos locales. En Madrid hay un grupo local, pero es verdad que están más activos en la zona del sureste de nuestra organización, WWF Madrid. Pero al final la iniciativa local es muy importante. Por ejemplo, yo en mi pueblo, que en una asociación, somos muy pequeñitos, no tenemos casi recursos y haces lo que puedes, ¿no? Tienes que pedir al ayuntamiento ayuda y mover cosas, como lo que comentaba el otro compañero, de hacer una limpieza de río, de cosas pequeñitas, pero es que yo creo que es muchísimo más útil una actividad de limpieza de residuos en el río para los niños, que casi te diría que ir a una aula medioambiental. O sea, quiero decir que a veces concentramos las ideas en qué hay que gastar presupuesto y a veces ese tipo de actuaciones tienen muchísimo más impacto a nivel de concienciación y cuestan poco dinero. Sí, bueno, pues yo quería compartir con todos vosotros, con Alejandro también, quería preguntarle, yo soy agente forestal, como decía. Agente forestal, además me llaman de nuevo ingreso, no llevamos mucho tiempo, con ilusión nos metimos hace casi ya 3 años. Y bueno, pues te metes con la ilusión de proteger algo que es de todos. Yo soy de Comer Viejo, soy de Correr por la Sierra, ¿no? Con todo esto, pues todos hemos tenido nuestra forma de acercamiento al medio natural, de esa forma de enamorarnos y luego de querer protegerlo, ¿no? Entonces sí que hay algo que quería compartir, porque luego nosotros tenemos nuestras frustraciones y yo creo que Javi lo refleja muy bien y quería también compartir con Alejandro especialmente, que dentro de la asamblea pues tiene algo que decir, y es que yo me llevo muchas frustraciones y llevo 3 años. Cuando he llegado al cuerpo me he encontrado muchos compañeros bastante quemados, desgastados, cansados. Un compañero me dijo, la administración tiene la capacidad de quemar a las personas, ¿no? Pues llegas allí, te bajas tu ilusión y pues quiero poner algunos ejemplos rápidos que sirven como, bueno, un poco en la línea que se ha hablado, ¿no? De la falta de ganas de la administración, de la actual, de ir para adelante con algunas cosas. Por ejemplo, tenemos una ley de pesca con la que trabajamos los agentes forestales que está firmada en 1942. La multa está entre 1,5 €, no llega a una peseta, o sea, es que es absurdo. O sea, que son cosas absurdas que nosotros nos tenemos que exponer. Hace 2 años, según entré yo, tuvimos que denunciar una montería ilegal. Una montería ilegal, no tenía autorización para hacer una montería. Matando diferentes animales. Después de todo el proceso, con los límites que tenemos en las diferentes administraciones que tienen disciplinas urbanísticas que tienen que tramitar esto, nos encontramos que la multa es de 24 €, porque una multa de 24 € porque la ley es del 71. Mientras que las comunidades autónomas tienen leyes por las que dices, oye, me voy a meter aquí porque es que nosotros no jugamos también el tipo. Nos faltan medios, pero aún así nos metemos por ganas a parar monterías, a hacer actuaciones que conllevan un riesgo y luego te llevas la gran sorpresa que te meten 24 € a una gran empresa que es que te los pueden tirar a la cara. Muchas veces no nos metemos y se nos echan cara a veces incluso. Es que no bajáis del coche muchas veces, hay veces que nos da hasta vergüenza. Y aún así lo hacemos por muy poco dinero que sea una multa o por poco que tenga, pocas consecuencias que pueda tener una actuación. Entonces, hace falta actualizar las leyes. Y hace falta algo muy importante que creo que es también dotar a la administración que se dedica a la protección de especies, porque nos podemos meter mucho con ellos y luego cuando los ves, pues son personas como nosotros que también tienen sus ganas de proteger, pero están quemados, tienen trabajo hasta arriba,
y no tienen gente. No tienen gente para sacar los expedientes. Las disciplinas urbanísticas, disciplina ambiental que tienen que tramitar todas las denuncias que llevamos, años o caducidades de expedientes, caducidades sangrantes. Cuando la ves son sangrantes, dices, o sea, esta actuación estaba bien hecha, hicimos una gran actuación, resulta que esto ha acabado en una caducidad. ¿Por qué esta sí, por qué esta no? Cosas que de verdad que a los que tenemos que estar ahí, pues nos parte el corazón. Y muchas veces somos los que lo vemos y a veces yo digo, es que esto es para sacarlo a los medios. Pero tampoco tiene que significar, luego al final la presión acaba sobre una persona. ¿no? Pero bueno, sí que le pediría a los políticos que están ahí que pongan esto de manifiesto. Que falta gente en la parte de medio ambiente. Que faltan planes de recuperación, faltan estrategias, falta que estamos desnudos, es que no tenemos nada. Y especialmente en los órganos de disciplina, si a la gente no le importa es el dinero, porque al final todo vamos al dinero, y cuando queremos el dinero no podemos, pues nos quedamos desnudos. Y bueno, perdonad, pero me desahogo, pero creo que es algo que quería compartir con gente, porque ya, pues, a los agentes forestales entre nosotros ya nos escuchamos demasiado. Yo quería añadir a lo que has comentado. Bueno, que cuando he dicho que el principal agresor del medio ambiente en general, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid, es la propia administración, no me equivoco ni un poquito. Hace poco se nos ha dado la situación de que bueno, pues nosotros estamos trabajando con grupos políticos y bueno, pues también tocamos a los que gobiernan. Claro, cuando ya tocas a los que gobiernan, pues ya sabes a lograr, pero bueno, nosotros como sindicato pues lo intentamos aquí a ver, todo sea por sacar alguna cosilla que beneficie al medio ambiente. Y nos encontramos con la sorpresa de que en el partido que gobierna, dentro del Partido Popular, y la percepción que tienen de la Consejería de Medio Ambiente es que es lo peor de lo peor de lo peor, visto desde su propio partido. Es increíble. Realmente la Consejería de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid es un lastre tremendo. Es lo que más perjudica, la falta de comunicación. Os estaba diciendo que nosotros cada vez que vemos una especie exótica o algo así, pues nosotros lo GPSeamos, levantamos un acta, decimos esto está aquí, tal o cual, lo mandamos. Nosotros lo mandamos, hacemos nuestra parte. No tienen ni idea. Luego ellos lo reciben y es que no hacen nada, jamás han hecho nada con ello, con nuestros informes y la comunicación de nosotros. Bueno, sí, miento, os voy a contar una anécdota verídica. Para lo que sirven nuestras comunicaciones. Bueno, pues en una zona de la Sierra de Guadarrama descubrimos, cuando hace 10 años, cuando estaba empezando a criar el lobo, bueno, pues localizamos dónde estaba criando el lobo, en una zona donde no se cazaba. Entonces, pues nada, hicimos nuestro trabajo habitual. GPSearlo, informar, hacer un pequeño informe, bastante más discreto que otros informes, y comunicando que habíamos detectado que había una loba que estaba criando en un paraje en concreto. Esto, bueno, pues pasó el verano, la época de cría de los lobos, y por primera vez en 20 años en esa mancha de ese invierno se hizo una montaña, autorizada por la Consejería de Medio Ambiente. Así, para eso sirven nuestros informes. ¿Vale? Lo cuento perfectamente porque es cierto. ¿No? Sí, me da igual si alguien dice que exagero o lo que sea, es totalmente cierto lo que estoy diciendo. Para eso sirve eso, claro. Entonces, si lo que comenta el compañero de que nos desmotiva, pues claro, ¿cómo le voy a decir a la administración cierta información? Es que al final dices, que me la tengo que guardar, porque va a ser peor para el bicho. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, para comentar un minuto lo que... no me acuerdo tu nombre. Guillermo, lo que ha comentado Guillermo, bueno, a ver, somos conscientes. El problema de la Comunidad de Madrid, en materia de la Consejería de Medio Ambiente y en muchas otras consejerías, es la descapitalización del cuerpo administrativo, ¿no? Esto ha ido de mal en peor desde la crisis de 2008, se ha ido descapitalizando, no se han ido reponiendo plazas de funcionarios, y esto al partido del gobierno pues le ha ido bien, porque supone menos gasto público y por un lado, y por otro pues también le supone digamos a las empresas o a, no sé cómo decirlo, pues digamos que tengan menos
menos controles, menos cortapisas, etc. Entonces, esto en realidad, la Consejería de Medio Ambiente es lo peor. La Consejería de Medio Ambiente es lo peor en dos sentidos. En el sentido de que a veces les impide hacer las cosas que ellos quieren hacer. Por ejemplo, la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid te dirá que la Consejería de Medio Ambiente es lo peor, que les impide hacer muchas obras y porque tarda mucho tiempo en hacer los expedientes, y por otro lado es lo peor porque bueno, tiene algunos elementos singulares, podríamos decir, ahí, no vienen al caso ahora, pero que impiden que haya una política de conservación, una política de protección de la naturaleza decente, como la que hay en otras comunidades autónomas, porque ellos no son profesionales de la conservación de la naturaleza ni de la protección medioambiental, son profesionales de otra cosa. Entonces, en estos dos sentidos es por lo que la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid es de lo peor. Y esto no tiene un arreglo inmediato, es decir, si mañana cambian el gobierno y entrara otro gobierno, no es una cosa automática. O sea, tú llevas 3 años habrás hecho una oposición, la formación, tiene que salir una oferta pública, de empleo, etcétera, y eso tiene un plazo largo, ¿no? Y al final, pues, ahora están entrando bomberos forestales que llevan 4 años desde que hicieron la oposición. Vosotros mismos, pues no sé cuándo hicisteis la oposición, ¿no? Y estáis entrando ahora. Y quiero decir que es un proceso largo y no es automático, pero yo siempre digo también otra cosa. Frente a la falta de recursos, que es verdad que existe, porque la Comunidad de Madrid pues tiene un presupuesto muy pequeño para la gran cantidad de población que es una cosa consciente, evidentemente, que ellos están haciendo conscientemente, pero ese no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es la falta de voluntad política, es decir, que no tienen ganas de hacer las cosas. O sea, con los mismos recursos que tiene actualmente la Consejería de Medio Ambiente o la Dirección del Cuerpo de Agentes Forestales, pues se podrían hacer muchísimas más cosas si hubiera voluntad política, pero es que no la hay. Entonces, pues ya les va bien con esto que ocurre, ¿no? Y bueno, pues yo es que tendría tantas anécdotas que contar, pero uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos efectivamente es la disciplina urbanística. Hay es un auténtico agujero negro ahora mismo la inspección urbanística en la Comunidad de Madrid, por una falta de personal, también hay que decirlo. O sea, no hay personal suficiente como para hacer todo esto, pero ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos. Y, por ejemplo, cuando nos quejamos los ciudadanos de la cantidad de basura que hay por el campo, pues que las cañadas están llenas las vías pecuarias están llenas de residuos, que hay montones de sitios con enseres abandonados, etc. Todo esto forma parte de una falta de policía medioambiental, una falta de inspección, ¿no? Y eso es por falta de personal, básicamente. Aquí tenemos a un miembro en periodo de extinción. Somos 40. Y entonces esto, pues claro, en una comunidad con tal dinamismo industrial y económico y tal cantidad de gente, pues claro, si no pones los medios como para vigilar esto, pues es madre, eso es lo que está pasando. Realmente esto es básicamente lo que ocurre. No es que nosotros seamos más guarros ni menos protectores del medio ambiente que en otros sitios, es que aquí no se ponen los medios. Alejandro, muchas gracias, pero aquí el local tiene que cerrar a la 1:30 Vale. y no vamos a dejar al compañero más tiempo del que corresponde. Por lo tanto, quiero agradecer en nombre de nuestros portavoces de Coñado Villalba vuestra presencia y la presencia de todas las personas que han venido, los compañeros de otros municipios, y esperamos vernos en otros municipios
para repetir esta experiencia que yo creo que, no sé, la primera ha sido muy buena. Gracias.